Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias al Instituto Interamericano por la Democracia por la invitación, a toda su directiva, y gracias a los presentes. Hay gente que no veo desde hace como 20 o 30 años. Hay gente que viene de otras ciudades para estar aquí, aparte de las personas que nos están viendo por video. La verdad que tengo que agradecerle a mis antecesores porque cada uno, por supuesto, con su perspectiva, con su visión de país, pues ha expuesto, mejor que lo que yo podría haber expuesto, de qué se trata el libro. Yo voy a comenzar por el final. Las palabras de Beatriz Rangel, que por supuesto que me pusieron el corazón un poco arrugado, porque creo que ha dicho cosas que no me merecía, cosas maravillosas. Yo quiero decirles que no debería sorprendernos. Yo quisiera que nadie se sorprendiera por haber hecho, en mi caso, lo que yo hice. Porque es que yo nací de una cultura y de una familia que me enseñó a defender los valores y me enseñó a tener personalidad para ser libre, para decir y hacer lo que yo creía. Por supuesto que para eso hay que formarse, no basta con repetir lo que dicen los demás. Y cuando yo conozco a Hugo Chávez, que entre paréntesis, Hugo Chávez fue una excusa para mí para utilizar el libro. Y utilizo un título tremendista para que la gente lo criticara o le gustara. Hay gente que dice que no va a comprar el libro porque se refiere a Chávez. No, el libro no se refiere a Chávez. El libro se refiere a la historia de Venezuela y lo que pasa en muchos países de América Latina y lo que puede pasar en muchos otros países que no son de América Latina. Y que muchas veces se producen esas alarmas, esos movimientos de la sociedad civil dirigidos por líderes, y nosotros pensamos que son cosas del momento. El libro comienza, y yo digo que era providencial. Yo de alguna manera me iba a encontrar con estas personas. Porque el libro comienza cuando, siendo juez, una autoridad, la primera autoridad de la policía del municipio Sucre, me pide que medie en un golpe de Estado. Me informa que en la casona, la casa presidencial, hay disparos y que aparentemente hay unos insurrectos que quieren tomar la casona, y ahí está la primera dama con la familia del presidente Pérez. Mi tribunal, el tribunal a mi cargo, quedaba en esa jurisdicción y me pide que yo vaya a la casona a mediar para evitar que se produzca una tragedia. Así comienza el libro. No les voy a narrar todo el libro, por supuesto, porque yo quisiera que ustedes lo compraran. Y a raíz de esas circunstancias, pues me toca vivir esa parte de la historia que yo nunca había vivido porque yo nací en democracia. Pero fíjense ustedes lo que es la divina providencia. Pasan unas semanas y siendo juez, un día me tocan la puerta unos personajes que jamás en mi vida había visto. Un hermano del comandante Chávez y otros familiares de unos militares que estaban presos en la cárcel de Yare. Eran los insurrectos, parte de esos insurrectos que estaban presos en el cuartel San Carlos y que de manera inconstitucional, aunque no les guste escucharlo, ilegal, porque viola todos los convenios que ha suscrito Venezuela en materia de protección de los militares en situación de guerra, habían sido trasladados, siendo oficiales en situación de actividad, de una cárcel militar a una cárcel de presos comunes. Y esas personas van a hablar conmigo, y por eso digo que la divina providencia tiene mucho que ver, no solamente en mi caso, estoy segura que en la vida de todos ustedes. Vienen a hablar conmigo porque a mi tribunal, por azar, por distribución, por sorteo, llegó un expediente donde había una sentencia dictada por un juez del Distrito Federal que declaraba con lugar un recurso de amparo a favor de estos procesados militares en esta cárcel civil. Como la situación política del país era terrible, es decir, ustedes se imaginarán el caos, ¿no? Golpistas contra no golpistas, el gobierno tratando de investigar quién está involucrado, quién no está involucrado. Ese juez, que tenía competencia constitucional y por tanto tenía competencia nacional, por pertenecer al Distrito Federal y la cárcel pertenecer al Estado de Miranda, no se atrevió a ejecutar la sentencia. Ejecutar la sentencia era ir a la cárcel de Yare y verificar cuáles eran las condiciones en las cuales estas personas estaban presas. Por lo tanto, declinó su competencia y en un sorteo me llega a mí. De ahí en adelante mi vida cambió para toda la vida. Y yo no me quejo. Y yo le agradezco.
pero no por Hugo Chávez, señores. Por eso dije, si no hubiera sido Hugo Chávez, hubiera sido Juan Pérez o María Rodríguez. Nosotros inventamos a Chávez, lo hubiéramos podido inventar de otra manera. Yo lo agradezco porque cuando sucede todo eso, pasan los tiempos, pasan las semanas, y me toca ir a la cárcel de Yare. Ustedes lo leerán en el libro. Yo pierdo mi carrera de juez como consecuencia de haber ejecutado un recurso de amparo, que repito, ni dicté yo, ni tenía nada que ver. Como juez no me podía negar a ejecutar una decisión dictada por un tribunal constitucional. Y no conforme con eso, y no se los digo en función de víctima, porque yo creo que si hay algo que me queda mal es eso, y detesto la gente que es negativa o los mártires. Yo creo que todo el mundo tiene problemas y todo el mundo sabe solucionarlos. Mi esposo, que era el consultor jurídico, por cierto, murió hace 2 años, del Consejo de la Judicatura, al mes que yo salgo del Poder Judicial, es removido el cargo de consultor jurídico del Consejo de la Judicatura, porque era el esposo de la golpista. Jamás había visto militares. La única vez que yo trabajé con militares era en los comandos unificados de policía, cuando siendo juez a veces íbamos en la madrugada y hacíamos actividades. Eso era lo único que yo sabía de la Fuerza Armada. Y lo que yo sabía de estas personas que habían participado en el golpe de Estado, lo sabía igualito que muchos venezolanos y mucha gente afuera, por los medios de comunicación. Cuando a mí me toca ir a la cárcel de Yare a ejecutar ese recurso de amparo, esos golpistas me insultaron. Me dijeron que yo era una corrupta, que seguramente me estaba enviando el gobierno, que obviamente no confiaban en mí, por eso ellos habían intentado subvertir el orden constitucional. Yo más bien lo que les dije fue, déjenme hacer mi trabajo y ya veremos. Y es a raíz de esa situación, cuando yo dejo de pertenecer al Poder Judicial, en que estas personas se dan cuenta que yo lo único que quise es hacer lo que yo aprendí. Si yo era juez, yo tenía que comportarme como juez. Y eso fue lo que hice. Eso fue lo que intenté hacer. Y si no hubiera sido a favor de esos procesados militares, que lo único que hice fue dejar constancia de unas situaciones terribles que, por respeto a ustedes y a los que nos están viendo, yo no voy a contar. En el libro sí lo van a ver. Unas cosas horribles realmente. Yo fui directora de prisiones y era algo muy parecido a lo que yo viví en ese momento, pero no me imaginé nunca que las autoridades militares hicieran eso con estos militares que eran sus subalternos, porque era una dualidad. Las autoridades militares eran las depositarias de ellos, pero las autoridades militares eran los superiores de ellos. Por lo tanto, de alguna manera, tenían que velar por la vida y por la salud física y mental de estas personas. Y es cuando ellos me piden, el comandante Chávez me dice, burlándose, porque todo el mundo sabía que era falso, que yo no tenía ningún conocimiento de ellos antes de esta situación, me dice, usted debería ser parte de mi equipo de defensa. Y es cuando yo acepto. Pero ¿saben por qué yo acepto? Yo acepto no porque creo en golpes de Estado. No creo en golpes de Estado. Y me parece absurdo que hoy en día haya gente de la oposición que después que critican a los militares, los llamen para que den golpes de Estado. Yo creo en la libertad. Pero yo lo que estaba abogando allí era porque se respetara el Estado de Derecho, que es la característica fundamental de un sistema democrático. Yo lo que estaba abogando allí es porque esas personas, igual que todos los ciudadanos de Venezuela, tuvieran un juicio justo. Si iban a ser condenados, por lo menos que se les escuchara y pudieran defenderse. Y otro detalle importante, dentro de la responsabilidad penal, que es individual, hay distintos grados de responsabilidad. No podía tener la misma responsabilidad un líder de una intentona golpista que un soldado o que un teniente que lo que hizo fue obedecer. Para eso fue formado en las Fuerzas Armadas. Obediencia, disciplina y subordinación son los pilares fundamentales de la Fuerza Armada. Ese artículo me lo sé de memoria. Forma parte de la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces, bajo ese concepto, evidentemente no puede sorprenderse que yo hubiese intentado hacer algo porque se respetara el Estado de Derecho. Simplemente eso, porque se hiciera justicia. No voy a seguir narrando el libro porque no tiene sentido, no estamos aquí para repetir el libro. Pero lo que yo sí les quiero decir es que mi gran interés, que además que fui no obligada, pero sí fui prácticamente incitada por mi familia, mis niños. Mis niños eran muy chiquitos cuando todo esto comenzó. Y cuando yo me dediqué a esto, pues mi marido era papá y mamá.
porque esto era 24 horas al día. Cada vez que sucedía algo en el país, yo iba narrando, porque yo tomaba nota de las cosas que pasaban. Yo no sé si era premonitorio, pensando que en el futuro iba a pasar algo y que mejor era que yo advirtiera, por lo menos que dejara constancia de las cosas que yo había visto, ¿no? Sin estar de acuseta o de transmitiendo chismes. Simplemente dije, déjame ir anotando. Entonces, cuando pasaba algo en Venezuela, que nombraban a alguien que estaba en el gobierno o en la oposición, yo decía, sí, ese fulano de tal, que hizo esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y hizo aquel negocio, esto y esto. Entonces mis niños me decían, mamá, pero si tú te sabes toda esa historia no te pertenece. Eso tienen que saberlo. Nosotros, los venezolanos, allá en Venezuela, esa gente se está engañando. Porque esa gente cree que todos ellos que están allí forman parte de un mismo ideal. El ideal de la patria nueva, de la patria con democracia, con bienestar. Y resulta que no necesariamente era así. Y eso es una parte dramática que yo voy contando en el libro con algunos ejemplos. Para que ustedes vean que es que Hugo Chávez no destruyó el país solo. Hugo Chávez destruyó el país porque hubo mucha gente interesada en aprovechar esa escalada del poder para ver en dónde se acomodaba. Y esa es mi gran preocupación. Y esa es la razón por la cual yo estoy aquí y es la razón por la cual escribo un libro donde hay gente ignorante que sencillamente porque lee el título dice, yo no compro ese libro porque se refiere a Hugo Chávez. No, señor, yo no estoy haciendo un libro de apología de Hugo Chávez. Esa no es la historia de Hugo Chávez, que si nació en Sabaneta de Barinas el 28 de julio de 1955 a las 5 de la tarde. No, esa es la historia de Venezuela. Porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y yo creo que todavía hay muchos que no conocen la historia del país. Y yo todavía hoy en día los veo, y ustedes van a comparar los nombres de que están allí con la gente que ustedes ven abogando por una democracia, y me río dramáticamente, si se puede utilizar esa expresión, porque sé que algunos simplemente estaban molestos porque no se les dio lo que querían en aquel momento. Entonces mi interés no es, miren, yo no me voy a hacer millonaria con el libro, yo no voy a recibir un premio Nobel con el libro. Yo me siento satisfecha con que la mitad de los que están aquí, la mitad de los que nos están escuchando, aunque sea por curiosidad, lean partes del libro. Porque eso les va a abrir el entendimiento de por qué han pasado 25 años y seguimos exactamente igual. Porque tenemos que saber cuáles fueron las razones por las cuales se produjeron estos hechos. Y lo narro ahí también. Yo era juez y vi situaciones terribles. Les voy a poner un pequeño ejemplo. No me gusta hablar, creo que debería ser más profunda en esta intervención, pero es que yo creo que muchos tienen que entender lo que yo les quiero decir. Imagínense ustedes, en el caso mío, siendo juez, cuando descubro que hay un colega mío que grababa a sus compatriotas jueces, los grababa, había micrófonos en todo el edificio de la sede de los tribunales del municipio de Sucre. Y cuando yo voy al Consejo de la Judicatura y lo denuncio, el presidente del Consejo de la Judicatura me dice que lo dejemos así porque esa gente también es útil. No, señores, la gente que graba a los demás no es útil, ni en un gobierno de derecha ni en un gobierno de izquierda. Esa gente es útil en los gobiernos totalitarios, donde usted no respeta la libre expresión del pensamiento, donde usted no respeta el derecho a la privacidad. No puede ser posible que un juez de la República que tenga a su cargo decidir sobre la conducta, en este caso criminal, porque éramos jueces penales, se dé a la tarea de grabar a sus colegas. No puede ser posible. Pero peor es que el Consejo de la Judicatura, que era el organismo abductor, quien administraba la disciplina de los jueces, me dijera a mí que esa gente también era útil. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que los que torturan también son útiles? ¿Los que meten presos a los presos políticos son útiles? ¿Los que violan a las mujeres son útiles? Porque de repente pueden servir para amedrentar a otros y eso ayuda a la estabilidad, entre comillas, a apaciguar los ánimos, a la paz aparente. Entonces, no se sorprendan, porque yo haya estado en esta situación. Obviamente que me daba cuenta que esto iba a terminar mal. Claro que sí me daba cuenta. Y busqué una excusa, una circunstancia
que era suficientemente para mí valedera para irme del gobierno. No debería adelantárselos, pero voy a hacer una versión en inglés basada en el mismo libro, pero que va a tener otra parte de la historia. Virginia como inmigrante en este país que comenzó desde cero, con pasaportes anulados, sin visa, con la cuenta bancaria congelada porque se hizo pasar como que si fuera cuenta de la embajada cuando era personal, con sus bienes decomisados, su computadora, sus instrumentos de trabajo. Pero no para hacerme la mártir, sino para enseñarles a muchas personas que sí se puede, que no hay nadie capaz de destruir lo que uno es, que los valores que uno tiene desde que uno está chiquito son los valores que hacen que uno se mantenga como ser humano. Y esa es la historia de muchos de ustedes, sobre todo en el caso de los venezolanos. Que a mí me molesta muchísimo cuando los venezolanos damos lástima. Yo vivo en Maryland, al lado de Washington, D.C., y a veces cuando uno va a un evento lo miran a uno con aquella cara, ay, eres venezolana, como que no señor, yo soy venezolana con orgullo. Yo me formé en una universidad, tuve la posibilidad de estudiar otros estudios avanzados, tuve un padre y una madre, que es lo más importante. Hay gente que nunca conoció a su papá y a su mamá. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos, que donde vamos la gente se siente admirada de cómo trabajan, qué inteligentes somos los venezolanos. Ya no somos solamente las mujeres bonitas en mi Venezuela ni en la Vinotinto, somos los venezolanos. Y eso es lo que yo he querido plasmar en ese libro. Y por supuesto que eso tuvo una caída. Eso tuvo una caída. Hugo Chávez murió, pero el gran drama para Hugo Chávez es que él había muerto antes. Él pensó que era eterno. Él pensó que podía jugar con todos los sentimientos de todo el mundo. Acuérdense que él dicho, puedes engañar a parte de la gente por un tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y las circunstancias de la vida le demostraron que era humano y que no tenía vuelta atrás, que no tenía retorno, que esa enfermedad terrible que se lo estaba carcomiendo no tenía solución. Y se fue. Pero él sabía que se iba a ir y ese fue su gran drama. Saber que se iba a ir y que iba a dejar todo por la mitad. Todo por la mitad de acuerdo a lo que él pensó que podía ser un buen gobierno. Yo no les voy a hablar de lo malo que ha sido el gobierno, de lo bueno que ha sido el gobierno. El gobierno tuvo sus luces y sombras, claro que sí. Hubo mucha gente que antes no era escuchada, hubo mucha gente que antes no tenía posibilidades de desempeñarse en alguna actividad y que surgió y que pudo superarse. Se establecieron misiones y una serie de actividades, pero obviamente nadie puede sustituir a la empresa petrolera ni a los grandes empresarios simplemente con unas misiones. Nosotros exportábamos productos que hoy en día nosotros tenemos que comprar en el exterior, porque se invadieron las fincas, se expropiaron las empresas y la gente aplaudía. Ojo, no solamente los oficialistas, había gente opositora que aplaudía, bravo, maravilloso. Esa es la venganza. ¿Cuál venganza, señores? El gobierno no es un botín. No hay cosa más hermosa que servir. El que está en el gobierno es para servir, para ayudar a los que lo necesitan, para escuchar a los que no son escuchados, para hablar por los que no tienen derecho a hablar. Y por eso les digo, no se asombren, no solamente en este caso, sino en muchas otras carreras en donde me vean allí luchando contra los molinos de viento, porque siempre donde haya que luchar por el Estado de Derecho y por la democracia, yo voy a estar allí. Y yo estoy segura además que ahora voy a estar con mis nuevos amigos del Instituto Interamericano para la Democracia, porque de verdad que creo que han sido muy nobles y muy pacientes por haberse leído 456 páginas de un libro, entre paréntesis, ya haciéndole propaganda. El libro tiene algunas fotos, pero tiene extractos del expediente que yo tuve que levantar cuando era juez en esa cárcel de Yare. Ustedes van a poder ver las declaraciones de algunos de los procesados militares y se van a dar cuenta lo que les dije antes, que es que en esa historia o de esa historia no se ha dicho todo. Hay mucha gente allí que nosotros vemos que nos acompañan a veces en luchas y en discursos que formó parte de eso. Y sin ellos, Hugo Chávez no hubiera podido lograr por lo menos
los fundamentos de su campaña electoral. Por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso les digo, los invito, creo que no se van a aburrir, creo que les va a gustar. Y lo más importante, lo que les dije antes, el que no conoce la historia corre el riesgo de volverla a repetir. Muchas gracias.